Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Estamos aquí con Rodrigo García Bonillas, que es el segundo escritor que nos acompañará en estas entrevistas que tendremos a lo largo de todo marzo y abril en el marco de nuestro evento del Día del Libro del Centro Cultural Español, que es el 23 de abril, que es el español, la lengua que nos une. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Giorgio, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí colaborando con ustedes en este proyecto. Buenísimo. Y pues nada, vamos a hablar para todos, digo rápidamente, vamos a hablar de una obra de Rodrigo que se llama Mandril. El mandril está hecho en 3 paneles, son 69 piezas en prosa, y es importante decir que son piezas en prosa porque son textos que están atravesados por diferentes registros de escritura, que van desde la poesía en prosa, el poema en prosa, la narración y un poco lo confesional y lo ensayístico. Es justo textos que se inclinan hacia el ensayo, sobre todo hacia la parte final. Entonces son 3 partes. Una primera parte que es el mandril, donde hay una voz en primera persona que habla de todo este ambiente del circo, que es justamente un mandril, que al mismo tiempo funciona como una máscara, un simulacro de voz. Y luego en la segunda parte, el segundo panel, es un bestiario donde una serie de personajes que integran el circo van a través de una especie de confesiones hablando de sí mismos, pero siempre en relación con los otros personajes del circo. Y finalmente, el tercer panel es el circo, donde una serie de eventos reales de la historia del circo del mundo se van eh, integrando todas en este lugar ficticio que es el circo moscovita en México y que se ficcionalizan y se potencian para reflexionar sobre las implicaciones de lo humano y lo animal y los entrecruces de estos dos terrenos. Pues bueno, dicho todo esto, para dar la introducción a la obra, quien no la conociera, hay por ahí unos fragmentos en línea que se pueden consultar y que dejaremos por ahí a la mano. Y pues bueno, con todo esto sobre la mesa, quisiera preguntarte, Rodrigo, sobre precisamente esta transición entre el primer apartado del mandril, que es esta voz, que es más una voz monológica, que parte justo como de este yo, y que después se decanta, pero es un yo que está describiendo como todas sus experiencias en el circo como mandril, pero también al mismo tiempo da como este panorama del lugar en el que se encuentra, y esta segunda parte, que es este bestiario, que adquiere como una especie de polifonía donde muchos personajes hablan y toman el micrófono. Sí, bueno, la primera parte, o sea, tengo que explicar antes que este libro fue escrito con una beca para jóvenes creadores que da eh, el FONCA, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Bueno, dio en 2012-2013. Entonces, en realidad fue un proyecto que presenté y que recibió el apoyo y fue escrito también a partir de un círculo, ¿no? O sea, ahí hay, eh, como, como sabes, son grupos de diferentes disciplinas artísticas y yo estaba en la de ensayo. Entonces, normalmente se hace o se estructura ese apoyo en tres partes, ¿no? Entonces, para cada parte iba entregando una sección del tríptico. Y justo cuando llevé la primera, me comentaron eso, ¿no? Que querían escuchar más voces, querían como ver más diversidad, que no fuera un solo tono todo el texto, Uh como -huh, originalmente estaba pensado ser, ¿no? Por eso estaba lo de la máscara al principio, del uh -huh. mandril, y siempre es como el mismo personaje viendo otros personajes. Entonces, después de ese primer tríptico, empecé a trabajar ya en el segundo y fue cuando había puesto allí como la serie, ¿no? Lo que propiamente es un bestiario, porque originalmente el texto estaba pensado como un bestiario. Uh -huh. Y ya como la segunda serie, ya en la segunda serie viene el catálogo de los animales o de las bestias. Entonces allí fue cuando empecé a hacer como una especie de proyección acerca del orden, ¿no? que podía llevar
esa sección y empecé a organizar los diferentes personajes, que son algunos animales, pero también hay acróbatas, no sé, sirenas, diversas criaturas, ¿no? Ficticias o no ficticias, fantasiosas o no fantasiosas del circo. Y el plan también era hacerlo todo de manera muy encadenada, ¿no? Y por lo tanto, o sea, si ves, son 23 personajes que a su vez están hablando de otros personajes y uno va hablando del otro, uno va hablando del otro y al final como el último vuelve a hablar del primero, ¿no? Ahí como se cierra el, el círculo. Entonces, así es como ocurrió esa segunda parte y yo creo que estuvo bien esa sugerencia y creo que estuvo bien que lo hubiera hecho de esa manera, ¿no? Creo que sí, al final la cuestión de una sola voz, cuando son textos demasiado densos, un poco pesados en el sentido de las palabras que se están comprimiendo allí. Puede resultar cansado quizás, o quizás no, depende, ¿no? Pero en este caso creo eh, que sí fue algo con lo que al final quedé a gusto. Muy bien. Y sí, justamente me parece que esto que decías del bestiario, que es como esta especie de Uroboros, ¿no? Que inicia, ¿no? Con esta confesión que va hacia adelante y que parece que va como un poco de par en par hasta que de pronto se empieza a desfasar y se muerde justo Uh la -huh. cola, ¿no? Y me llama un montón la atención que en esta creación de varias voces, en esta polifonía, hay un registro que va apareciendo constantemente a lo largo del libro que hace un uso léxico y rítmico, cultural, muy, voy a decirlo así, a falta de un mejor adjetivo, como muy de calor, como muy del, justo del ámbito en el que el propio circo ficticio se inscribe, ¿no? Que es justo un circo que estaría en la colonia agrícola oriental, ¿no? Y que un poco, es decir, yo leía los textos conociendo la agrícola oriental y conociendo la Ciudad de México y un poco las referencias geográficas que iban apareciendo a lo largo de todo el libro y podía precisamente escuchar estos ritmos, ¿no? Y cómo estos ritmos, o por ejemplo el mercado de Sonora, que es una mención que me parece fantástica, ¿no? Eh, y que, bueno, quizás justo estaría súper interesante que nos hablaras un poco de el papel que jugó este tipo de registros en la creación de estas muchas voces. Sí, pues en ese momento yo llevaba, calculo como unos quizás 8 años viviendo en el DF, quizás un poco más. Uh -huh, Y bueno, yo no soy de la Ciudad de México, soy de una región hacia el oriente, de Veracruz. Y bueno, eso ya es la costa uh -huh, atlántica de México. uh -huh, Lo, lo menciono porque hay allí como el asunto de lo biográfico y cómo se va integrando, ¿no? En un proyecto al final, uh -huh, que sí tiene bastante de experiencia propia. Entonces, cuando empecé a escribir El Mandril, estaba escribiendo también otros textos que eran bastante serios, ¿no? Que tenían que ver con poesía, con melancolía, con la noche, con el insomnio, ¿no? Que es el otro libro que tengo, y La gótica del búho. Y entonces, un poco el mandril funcionaba como contrapeso en ese momento, ¿no? Para justamente explorar otras partes de mi vivencia, por ejemplo, todo lo que implica estar en la Ciudad de México, estar en contacto con diferentes registros, ¿no? Con el choque cotidiano al que nos expone a todos los habitantes de la ciudad, el habitarla, y también a ciertas variantes del español mexicano, que tienen que ver con dichos y con algunas otras cosas, como por ejemplo el albur, ¿no? Que es algo que a mí me interesa claro. mucho.
Sí, sí. Entonces, lo que estaba haciendo allí era justamente tratar de ir encadenando albures a tal punto en que ya no parecieran albures, sino que parecieran otra cosa. Pero si de repente vas viendo algunas secciones, más bien es un encadenamiento de palabras que tienen un doble sentido y que al final se vuelven Exacto. como sin sentido, ¿no? Eh, y bueno, quizás debo explicar lo que es el albur, ¿no? Que es como esta variante mexicana de un argot con un doble sentido y que está estructurado en el sentido, digamos, como aparente, ¿no? Lo que la gente escucha en el sentido oculto, ¿no? O implícito, que es lo que eh, se maneja ya en un nivel sexual. Y entonces el chiste es estar hablando en ese primer nivel aparente y dejar el otro nivel en un ámbito subliminal, ¿no? Y hacer estos juegos, que es, digamos, como Ujú. algo cotidiano del DF, ¿no? Y en general creo que de México, sobre todo del sur, en Veracruz se hace muchísimo, incluso creo que más que en el DF, y tengo algunos amigos del norte de México, del país, donde no, no se usa, ¿no? Ujú. Entonces, justo era como una de las cosas que quería meter allí por el tema de la exploración sexual, ¿no? O sea, como Claro. dado que era un texto de exploración sexual, de la diversidad sexual, de mi propia sexualidad, etcétera, quería en ese texto también explorar las formas, por decirlo así, vernáculas, ¿no? Mexicanas, en mi propia experiencia de Veracruz y de la Ciudad de México, que tienen que ver con el, eh, el juego verbal, ¿no? Entonces, por allí va el asunto de la lengua y también hay algunas otras cosas que tienen que ver con la saturación, con la compresión, ¿no? Y con el Sí, sí, sí. malabar, ¿no? Es también como mucho malabar lingüístico. Eh, eso, Sí, sí. claro, precisamente el albur es siempre este continuo malabar, ¿no? A Ujú. mí, que es un tema que me fascina en muchos sentidos, eh, me parece justo muy interesante que en un texto que precisamente, por un lado, tiene como el registro de lo confesional, por otro lado, también tiene el registro del travestimiento, del enmascaramiento, ¿no? Y que precisamente en una expresión lingüística muy característica de México, este enmascaramiento es justo el albur. Estos retruécanos de palabras, estos juegos que siempre están tensando la sexualidad que vivimos todos los días con todas las personas con las que nos relacionamos y que muy particularmente en México se expresa con estas maneras de hablar que tienen, que subrayan esa tensión que está debajo, ¿no? En los discursos de las personas. Entonces sí, es definitivamente una cosa súper interesante del mandril y quizá precisamente teniendo en cuenta estas cosas, podrías leernos un par de fragmentos del mandril. Yo estaba pensando ahora mismo, además de la primera pieza, que quizás podrías leer, si te gusta la idea, la pieza 10 donde describes el mercado de Sonora, Ujú. y quizás alguna otra donde encontremos alguna cosa allí muy, muy concretamente en relación con la cosa del albur, ¿no? Por ejemplo. Ok. Bueno, empezamos con el primero y Ujú. vemos, buscamos después el, lo del, lo del albur. ¿Te parece? Sí, sí, perfecto. Órale. A ver. Bueno, este es el primer texto de la primera sección. En total son 69 textos, ¿no? Todo tiene que ver con sexo Claro. en el libro, ¿no? También el número tiene que ver con el sexo. Entonces son 69. Bueno, quizás también podemos volver después a lo del sexo. Pero justo un amigo inglés se quejaba, o sea, él vivía en México, Ujú. le encanta México, Chris, y Chris siempre se quejaba de que el humor mexicano fuera monotemático, ¿no? Sí, sí, O sí. sea, como ves que los ingleses tienen este asunto con el humor, ¿no? Con un humor muy propio y muy distinto del resto de los países
ya del continente europeo, y se quejaba de que, o sea, que sí le gustaba el humor mexicano, pero que al final siempre estamos hablando de sexo y eso en tanto una dinámica monotemática le parecía ya también bastante repetitiva, ¿no? Pero Ujú. bueno, empiezo con la lectura. 1. Me compraron para excitar. El circo se mueve por desequilibrios. ¿No vienen aquí a observar unos los felinos colosales y otros a las trapecistas? Pura posibilidad de sangre y de belfos, puras ansias de hocico y derrumbe, puro deseo de que se exciten los leones de su modorra y traguen al menos la cabeza del domador. Y mírate aquí, puberto, te traen tus padres a la función más nocturna del domingo. Ya te llevaron en la mañana a tragar hostia sosa que se te amasó en las cuencas de los molares y se te untó al paladar, y tocaste la mano de todos los vecinos de tu reclinatorio, y se dieron paz, 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 y te hicieron creer que ya estabas puro, aunque el padre no te hubiera convidado de su cáliz. Nuestro rito echa mano de otras uvas. Nos han capturado para que te purguemos de tus gruesos barrotes. Las esfinges de África no somos saladas. No la esfinge ática que liquidó el rey del incesto, sino pura bestia terrena. Al menos me hubiera tocado su genio. Solo recibí los enigmas de la mujer y la pelambre del león. Aborto de melena y pintura. Al menos su vulva, al menos sus garras. Pero de todos modos es necesario ser activo en el circo o inasible. Entre más viril, más me asemejo a sus hembras. Gruño, iracundo, en brama y me brota la violenta coloración. ¿Qué bestia es al mismo tiempo el león y su presa? ¿A qué bestia se le maquilla la melena amarilla cuando más ganas tiene de trizar las membranas a gritos, a gatas? En 4 estaba cuando me vieron aire de esfinge y a fuerza los cazadores me dejaron hecho un ardid. Justo ahora que estamos conversando un poco en torno a de todo lo que va el mandril, me parece que sí es una gran elección esta primera pieza. Y yo le tengo Sí, especial cariño a esta pieza, a la 10, donde hablas del mercado de Sonora, que no sé si quieras también leer. el mercado de Sonora es un mercado del centro de la Ciudad de México, muy antiguo, que tiene 2 secciones. Una es la de los animales, de todo tipo, ¿no? Desde animales como domésticos y más o menos comunes hasta animales exóticos e ilegales que se obtienen de manera clandestina. Y del Ujú. otro lado del mercado de Sonora hay también los puestos o los locales de eh, hierbas, cosas que tienen que ver ya más con la brujería, ¿no? Incluso con la hierbería tradicional, los remedios tradicionales, ¿no? Ujú. Entonces es un mercado muy, muy peculiar, eh, y también un poco siniestro por lo de la clandestinidad Exacto, de los exacto. animales. Ujú. Bueno, empiezo con la lectura. Al llegar al claro del mercado de Sonora, un círculo de infierno cafre casi nos traga entre ladridos, gemidos, palidos, berreos, piopío, rebuznos, relinchos, graznidos, susurros, gorjeos, chillidos, bajidos, sureos, quiquiriquís, glugluteos, voces, maullidos, bufidos, resoplidos y uno que otro crótalo y más de un chasquido. Solo callaban los peces. De sucumbir en la turba nos salvó una pareja de pavos reales que, empinados en cajas de cartón, dejaban que la cola les tendiera y casi nos picara, aunque estuviéramos a varios metros, los ojos, solas criaturas celestes en el reino de este nuevo mundo. A toda la escena diluviana pusieron de su cosecha la entrada oblicua de luz lunar por el claro, los focos ocultos que empollaban crías, y ese olor de comida excretada, o de excremento comido, o de comida excretada, comida y vuelta a excretar hasta la náusea, que se sospechaba en todo rincón, sin esperanzas de olisquear una ramita de laurel, aunque la zona de hierbas distaba apenas 3 pasillos. Madrugada y primavera estaban comenzando y yo iba a romper el hielo. Allí conocí a mi domador, que entre sueños rozó sus bigotes con los míos,
o eso me pareció en mi modorra. Con la mirada se impregnó de mi rostro y pagó los fajos y los fajes que debía. Quería un mandril que reemplazara al babuino muerto en condiciones acalladas, pues faltaba dar un giro hacia algo más exótico, pero que hiciera juego con los payasos. Casi les algo prohibitivo. Los mandriles rozan el peligro de extinguirse, las pocas colonias del Camerún al Congo se internaron décadas atrás en la jungla, y aquellos que se atreven a salir de las zonas de conserva corren el riesgo de terminar hechos tasajo en Gabón, como pasó con mis tías, que con su sacrificio alimentaron, bien asadas y guisadas, una vez más, las piernas de turistas albinos. Yo pensé que el viacrucis mío tendría más estaciones, pero aquí todo se detuvo. Terminó la peregrinación y comenzó el calvario. A cambio del expolio de tierra y de tribu, me entregaron un cajón cobijado por barrotes, con pajas en el fondo, algunas ratas que aprovechaban la vacante para pegar ojo y un techo de láminas de zinc. Pronto comenzarían los ensayos de la siguiente temporada. En este otro infierno, la carpa aún no estaba tendida. Apártense, ratas, que es ancho mi culo. Muy bien. Sí. Buenísimo. El asunto aquí que te quería comentar ¿Sí? de este texto es, o sea, estuve leyendo cuando lo escribía muchas cosas sobre qué hacían con los mandriles, ¿no? Cómo los explotaban y que sí se los comían, ¿no? En algunos Es súper casos. fuerte, sí, sí. Y bueno, también hay ahí como una relación con algo que se llama carne de mono o carne de chango se llama, ahorita ya lo olvidé, en Veracruz, que no es de mono, es de cerdo en realidad, pero Ujú. era como allí el vínculo con este paso, ¿no? Así como transatlántico, llegando a Veracruz y después hasta la Ciudad de México, donde está este mercado bastante caótico. Eso. Sí, y es que Sí, es súper, digo, es súper fuerte, decía, es fuerte porque precisamente estamos justo escuchando la narración desde la voz del mandril, ¿no? Entonces de pronto, si entonces se comieron a mis tías guisadas, es como, es muy, y bueno, pues es justo esta relación entre la fascinación y el horror que genera el mercado de Sonora. O sí, también justo recordaba alguna vez que fuimos en Navidad, nosotros vivimos un tiempo en el centro por Valderas, muy cerca del mercado de San Juan, que es otro mercado donde hay, sí, que es mucho más también alimentario, ¿no? Pero que encuentras carnes que rozan también lo exóticas, ilegal. ¿no? Y que en Navidad, no sé si alguna vez llegaste a ir, seguro que sí por la fundación, está muy cerca, pero en Navidad es un cementerio diversísimo de animales que están todos colgados, ¿no? A la venta, ¿no? Es decir, uno de pronto Órale. va a la carnicería y a lo mejor ve una res y ya no la ve como pensando en una vaca, ¿no? Pero si de pronto ves una avestruz completa colgada, ¿no? O la cabeza de un cocodrilo, esas cosas, de pronto es muy impactante, ¿no? Porque pues justo sale totalmente fuera te recuerda, ¿no? Que lo que estás comiendo es algo Sí, vivo, ¿no? sí, Entonces sí, sí. es bien fuerte, es bien fuerte. Ahora, hace unos días vi un video de una señora, creo que está, no sé exactamente en qué parte de China, pero cuece animales en frutas, ¿no? O sea, por Ujú. ejemplo, agarra como frutas o hortalizas, ¿no? Agarra como una calabaza, agarra una sandía enorme y mete el animal entero. Tampoco son animales exóticos, mete como una gallina, como un pato, ¿no? Pero con todo y todo, o sea, nada más quitan las plumas, lo lavan y lo echan allí. Y entonces como ves todo el pico, ¿no? Y todo lo que normalmente te van dando descuartizado, ¿no? En diversas partes. Y bueno, en México creo que es más común, ¿no? Que en otros países, en los mercados ver de repente como la cara del puerco, bueno, toda la cabeza del puerco, ¿no? Incluso los tacos de cabeza, ¿no? Que uno sabe que están hechos de diversas partes de la cabeza de la res. Eh, pero justo así como ver ya todo el animal, ¿no? Es algo que Exacto. normalmente no, Ujú. no hacemos y sobre todo cuando son animales tan exóticos. Yo nunca he visto el mercado de San Juan en Navidad. Normalmente estoy en Veracruz para entonces
Claro. Pero es eso también en el mercado de San Juan, ¿no? Que son carnes tan exóticas que uno no sabe realmente cómo llegan hasta allí y cómo permiten que las vendan, ¿no? Y seguramente se pueden conseguir animales también, ¿no? Como de manera clandestina, Sí, que están seguro. prohibidos o vedados, ¿no? Y allí pues igual los vendedores saben, ¿no? Cómo allí vender debajo del agua, Sí, como sí, sí, dicen sí. en México, o como decimos en México, las carnes raras de estos animales. Sí, Es muy chistoso ver como como estos negocios con todos no es chistoso, es asombroso por decirlo de algún modo, ¿no? Con todos los tipos de carnes exóticas, ¿no? Como toda la lista, como el menú, por decirlo así. ujú, Y y bueno, un poco como al final también está el asunto de nuestra relación con la carne, ¿no? Con la carne, con el consumo de la carne, que es algo que pues a mí me sigue causando bastantes conflictos, porque a mí de niño no me gustaba la carne, me daba asco. ujú. Entonces, después ya empecé a comer carne, pero en los últimos años de repente ha vuelto ese asco hacia la carne y tiene que ver justamente con la relación con los animales. Sí me gusta la idea de hacer una especie de indagación, ¿no? Sobre los diferentes dichos que tenemos y de qué manera los podemos estar retorciendo, ¿no? Empezar a hacer Sí, justo eh, esos juegos. En realidad, digamos, como el texto originalmente estaba escrito en el área de ensayo, ¿no? Había también, por ejemplo, el juego de que se llamaba originalmente también ensayos de circo, ¿no? Como los mm, ensayos del circo. O sea, como claro, juegos, sí, sí, sí. son juegos Ujú. que a veces parecen un poco, ¿cómo se puede decir? Como infantiles, ¿no? O quizás no sé. Algunos no me parecen infantiles, pero sí hay este asunto de la diversión, ¿no? De estar divirtiéndose con el lenguaje. Y allí pues eran los ensayos, obviamente como el ensayo del circo, ¿no? Como los animales que están allí ensayando, más bien ahora también está el asunto de que ya no puede haber animales en los circos de México. En aquel momento todavía se podía. Pero digamos como los integrantes del circo ensayando con los animales y luego también eso como género ensayo, ¿no? Como género ensayístico. Ujú. Eh, Eso, por allí va el asunto de lo de la lengua y los albures. Pero sí, supongo que también pueden ser un poco opacos, ¿no? Si uno no está metido totalmente como en esos juegos, pueden ser opacos, ¿no? Siempre pasa, como llega un extranjero y está en una Exacto. fiesta y 10 mexicanos le sueltan algunos albures y al final no los cacha, güey, y se hace ahí como Sí, el, sí, ay, qué chistoso, ¿no? Todos empiezan ahí a reírse y es como claro, claro. también un poco Sí, infantil ese asunto, ¿no? sí, Del, del albur utilizado contra gente que no domina el código o que no conoce el código, sí. ¿no? Sí, pero que como dices, a mí lo que me gusta un montón del mandril es que aún sin tener como ese código, se puede disfrutar muy ricamente con el solo conocimiento del español, quiero decir. Pero que mientras más sumergido estás en la cultura, en la que le da como el calor y el ritmo como más particular, pues es mucho más lúdico, es mucho más divertido, es mucho más, ¿no? Tiene como otros matices que de pronto podrían escaparse Sí, en una lectura meramente lingüística, voy a decir así, que eso no existe, ¿no? Siempre está atravesado por filtros culturales. Pero sí, yo creo que no es un fenómeno tan de la lengua española, porque hablando con españoles o con gente sí, de Colombia, ¿no? Como dices, de otras partes de México, son registros que simplemente no comparten, ¿no? Tengo amigos muy queridos de Colombia que de repente yo con mucha confianza empecé a usar albures, ¿no? Pensando en sí, que podíamos compartir ese registro y ya después cuando vi la cara como de incomprensión, dije, ah, ok, no, sí, no. sí. Este, Sí, yo creo que lo que pasa allí es que, digamos, como
Hablaba más bien como antes del asunto de lo sexual, ¿no? En diferentes dialectos y en diferentes lenguas, y de lo sexual más que del albur en sí, porque Ujú. normalmente, o bueno, donde se dirige o a dónde se dirige lo sexual es a las groserías, ¿no? A los vituperios, a todo lo que tiene que ver con las malas palabras, con los insultos, ¿no? Es allí donde cada lengua tiene un montón de formas y para hacer los insultos, y esos insultos muchas veces o muy seguido tienen que ver con una cuestión sexual, ¿no? Claro. Eh, bueno, no sé, desde la concha en Argentina, ¿no? Hasta la pinga en Cuba, no sé, hay diferentes allí juegos, ¿no? También, o bueno, más que juegos, situaciones de dominación o de ejercicio de poder, ¿no? Claro, En claro. términos verbales. Pero sí, este asunto del albur creo que sí es bastante mexicano. Yo lo platicaba el otro día con un amigo chileno, eh, porque no entendía los albures, entonces le empecé a explicar uno por uno y se rió mucho. Y él ha vivido en México y todo, pero pues ahorita como ya después de todo este tiempo ya puede ir reconociendo, pero al principio no captaba de qué están hablando, solo veía que la gente se reía, ¿no? O quizás, no sé, quizás tiene que ver con en Veracruz, ¿no? También, por ejemplo, es una zona mucho más procaz, mucho más grosera, ¿no? Donde incluso las groserías no son necesariamente insultos, ¿no? O sea, yo te Ujú. puedo decir 30 Claro. groserías, ¿no? Algunas muy fuertes y a veces son una manera de expresar solamente intimidad, ¿no? Obviamente la grosería está allí y sigue siendo una grosería, no deja de ser grosería, pero son tantas y tan fuertes que empiezan a perder su sentido original, ¿no? De ser algo extraordinario, ¿no? Porque es eso. Estamos hablando en un plano más o menos cordial, amigable o diplomático, ¿no? Dependiendo, y de repente hay algo que molesta, entonces se recurre a ese cajón donde están todos los insultos que pueden ser demasiado hirientes, ¿no? Y hay allí también una gradación de lo que podemos utilizar y lo que ya es demasiado o lo que no es tan insultante, etcétera. Y entonces lo tomamos y lo ponemos allí, ¿no? Pero es la entrada de lo extraordinario, de lo prohibido, de lo que es tabú también, ¿no? En ciertos ambientes. Y allí en Veracruz, que tiene esa fama de tener mucha gente grosera y sobre todo algunas zonas como Alvarado, ¿no? Que eso es creo, algo famoso en todo el país, ¿no? El asunto del, del habla de los albadoreños o los habitantes de esta población de Veracruz. Y allí hay una incidencia tan grande de groserías, cada 3 palabras, Ujú. una es una grosería, ¿no? Entonces ya, en realidad, cuando escuchas unos insultos, ya no son insultantes. Tenemos también ocasión hacia el 23 de abril de entrar un poco en discusión con otros escritores. Yo quedo súper picado de esta conversación, la quisiera Yo seguir también. llevando. Pero bueno, tenemos espacio el 23 de abril, siempre a las 18 horas, en el Facebook Live de Centro Cultural Español. Y pues nos veremos por esas fechas. Rodrigo, muchísimas, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Y me da mucho gusto estar platicando de estos temas contigo, con ustedes, ¿no? La gente que va a estar escuchando, estar viendo esta grabación y bueno, con toda la gente de allí de Torino, de Turín. Y pues ahí estamos en contacto, nos vemos en la sesión del 23 y a ver cómo se arma, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti.